¿Qué tal, chavos? Buenos días, buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva modalidad de trabajo en línea, de los cuales, bueno, pues voy a estar publicando algunos videos en plataforma de tal manera que sirvan como material de apoyo o recursos, de tal manera que sirvan para ir desarrollando cada una de las actividades que voy a ir dejando en las semanas siguientes. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente. Y bueno, pues como todos sabemos, estamos pasando por una etapa muy complicada a nivel mundial, como todos ya lo sabemos, a través del gran problema del virus coronavirus. Y bueno, pues prácticamente el virus está, ya sabemos, en China a partir del pasado diciembre. Desde entonces pues se han vivido propagaciones de manera ascendente, de manera continua prácticamente, siendo Europa uno de los continentes más afectados por este virus. Hoy en día prácticamente se conocen como 130,000 casos de contagio en todo el mundo. Y bueno, prácticamente el número de muertes ha superado los 3,000. Entonces sí debemos de tomar en cuenta que debemos de tomar las medidas necesarias para evitar un contagio de esta magnitud. Y bueno, pues vamos a partir de este tema de tal manera que podemos realizar una actividad, ¿verdad?, que les voy a dejar en esta semana para que ustedes puedan aprender a utilizar la hoja electrónica de cálculo a partir de datos. Y se pueda diseñar de manera correcta una gráfica. Ok, bueno, pues vamos entonces a conocer un poco de cómo de manera ascendente se ha ido contagiando este virus a partir de cada uno de los continentes en el mundo. Y bueno, pues a continuación aquí tenemos una gráfica. En la plataforma les voy a dejar la liga de tal manera que estos datos que ustedes ven ahí a continuación nos muestra el número de infectados y muertos y las personas que se han curado a partir de este virus. Y bueno, sabemos entonces que el virus nace a partir de diciembre del año pasado. Pero se dice entonces que a partir del 22 de enero tenemos alrededor de 555 infectados. Como ustedes se podrán dar cuenta en el mapa, ¿verdad?, que ustedes pueden ver ahí en su pantalla, describe en áreas en rojo los países que han sido infectados por este virus. Tenemos para el 22 de enero 18 muertos con 30 curados de los 555. Bueno, lo que se me hace interesante, la verdad sorprendente, es que día tras día el número de infectados incrementa de manera exponencial. Mire, vamos a ver, voy a darle play a cada uno de los países y cómo día a día cómo se ve el crecimiento exponencial prácticamente de este virus. Miren, ven. Ok, voy a detener un poco a la mitad. Ahí. Vemos entonces 22 de febrero. Prácticamente han pasado un mes. 22 de enero, 22 de febrero. Prácticamente ya tenemos Rusia, ¿verdad?, Australia y bueno, pues otros países más por ahí ya infectados, ¿verdad?, Alemania, Italia y así. Ok, entonces de esa misma manera vamos incrementando hasta llegar casi a los 2 meses, en donde ya tenemos un crecimiento exponencial prácticamente
de casi ya todo el mundo, en donde tenemos 214.910 infectados. Bueno, pues, ¿a qué voy? Vamos a tomar entonces los datos de cada uno de los países, de tal manera que me van a diseñar una tabla en Excel, reuniendo cada uno de los datos por cada país. Por ejemplo, tenemos aquí a Estados Unidos con 7.783 y de la misma manera para muertos y curados. Al final, bueno, pues vamos a aprender a partir de estos datos a diseñar algunas gráficas y algunas otras técnicas importantes para el uso correcto de la hoja electrónica de cálculo, en este caso Excel. Bueno, empecemos. Vamos a ver lo que son los tipos de datos en Excel. Se dice entonces que los datos que se pueden trabajar en Excel son tres. El primero de ellos son, bueno, es el más importante, los valores numéricos. Aparte de trabajar con números, bueno, existen diferentes tipos de datos numéricos de los cuales se pueden trabajar en Excel. Por ahí hemos visto que datos del punto decimal, datos del tipo de mayor precisión, los porcentajes, los tipos de puntos decimal, entre otros. Y bueno, de la misma manera que se puede trabajar con números, también se puede trabajar con textos. Esto es principalmente los textos, es para que me dé como un resultado del tipo, textual. Y por otro lado, podemos construir fórmulas para que me muestre ya sea un resultado numérico o algo informativo, que es un resultado del tipo texto. Bueno. Como dato complementario, ya sabemos entonces que Excel está compuesta por hojas. Sin embargo, cada una de estas hojas contiene 17 millones de celdas y en cada una de esas celdas podemos almacenar los datos que les acabo de mencionar anteriormente. Por esta razón es importante conocer estos tipos de datos de tal manera que se pueden ingresar de una manera correcta en cada una de las celdas. Vamos a ver primero los valores numéricos, ¿sí? Aquí ya tengo unos datos que ingresé previamente y bueno, voy a utilizar el método de arrastre que ya hemos trabajado en clases anteriores para triplicar los datos, ¿sí? De tal manera que ustedes puedan ver en cada una de las columnas la representación numérica de manera diferente. Sin embargo, el valor no cambia, sino solamente su representación visual. Bueno, la primera de ellas lo voy a dejar así para que ustedes puedan ver la diferencia. La columna B voy a cambiar del tipo de dato. Me voy a ir aquí lo que es a la pestaña inicio. Me voy a ir aquí a la sección de número y aquí hay una opción que dice general, es el formato de número. Lo voy a cambiar a tipo número y de esa manera entonces me da un tipo de dato del punto decimal. Por otro lado, en la columna C voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar, me voy a ir a la sección de número, voy a ir a general y voy a cambiar al tipo de dato moneda. Ok, como podemos apreciar entonces, en cada una de las columnas tenemos los mismos valores, sin embargo su representación es diferente. En la columna A pues tenemos el número sin punto decimal, en B lo tenemos en punto decimal, sin embargo en la columna C podemos ver el mismo número pero ya con una representación del tipo moneda. Ok, por otro lado vamos a trabajar con textos en Excel. Este tipo de dato es inevitable encontrarnos, bueno, en hojas de Excel, hojas de cálculo con los tipos de datos del tipo texto, ya que es utilizado para indicar diversos tipos de datos, como por ejemplo los nombres de empleados o códigos de clientes,
que se necesitan incluir para dar significado a otros valores, en el caso de los valores numéricos de nuestra hoja de Excel. Ok, por texto entendemos cadenas de caracteres, textos. Por ejemplo, la palabra texto es una cadena compuesta por caracteres formados por ya sean textos o números o símbolos especiales. Una manera de identificar fácilmente una celda con un valor de textos es porque dicho valor ingresado en cada una de las celdas se alineará de manera automática hacia la izquierda de nuestra celda de Excel. Inclusive un valor que comience por un número seguido de alguna letra es considerado texto. Y por lo tanto estará alineado de la misma manera hacia la izquierda. A continuación vamos a ver un ejemplo de ellos. Por ejemplo, voy a poner José. Su alineación es hacia la izquierda. Sin embargo, ingreso, como en el ejemplo anterior, un número, su alineación es hacia la derecha. Excel hace de manera automática esta conversión, detecta o identifica el número como un tipo de dato numérico y una cadena de texto o cadena de caracteres. Podemos hacer una combinación, como les decía en un principio, de texto con números, José 10, por ejemplo, y de manera automática lo identifica como una cadena de caracteres. Ok, por otro lado, voy a convertir un número, una representación numérica a una representación de cadenas de caracteres. Le voy a quitar prácticamente toda la propiedad numérica, de tal manera que no se puede hacer ninguna operación matemática, sino solamente es una representación textual. Por ejemplo, voy a poner el mismo número, el número 10. Entonces Excel de manera automática lo identifica como un número. Sin embargo, le voy a quitar toda la propiedad numérica. Me voy a ir nuevamente aquí a número, a la sección de número, a general, y voy a buscar el tipo de dato texto. De esa manera entonces el número pierde toda su propiedad numérica y pasa a ser un tipo de dato texto. Y bueno, continuamos entonces con las fórmulas en Excel. Y bueno, pues aparte de los valores numéricos y del tipo texto, una celda de Excel puede contener una fórmula que no es más que un conjunto de instrucciones, que estos a su vez manipulan los valores tanto numéricos como del tipo texto, y esto nos devolverá un resultado ya sea numérico o del tipo texto. A continuación vamos a hacer las operaciones matemáticas básicas, y bueno, al final de estas vamos a utilizar una fórmula para que me dé un resultado del tipo texto. Por ejemplo, ya tengo aquí la columna B y C con valores, y bueno, voy a trabajar con una fórmula que me haga una suma entre estos dos valores. Selecciono, doy enter, me tiene que ser una operación. Puedo construir mi propia fórmula. Voy a hacer una resta, esta celda menos esta celda, y me da un resultado. Voy a una multiplicación, esta celda, multiplicación por esta, ok, y así sucesivamente. Los resultados que estoy obteniendo claramente son números. Sin embargo, cuando requiero obtener un resultado del tipo texto, necesito utilizar otro tipo de fórmulas, de tal manera que mi resultado sea, no sé, quizás un falso, un verdadero, un sí, un no, o un texto, una información que yo le asigne. Por ejemplo, la que se me ocurre es la fórmula sí, y en ella me dice, aquí en la parte de abajo, cuando yo mando llamar una fórmula, me aparecen las instrucciones que debo realizar. Me dice cuál es la prueba lógica. La prueba lógica sería
si esta celda, ¿sí? Aquí puedo hacer una comparación con los operadores de relación. Si esta celda quizás sea, si es menor que esta, ya estoy haciendo aquí la operación, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si no cumple la condición, ¿qué es lo que va a mostrar también? Entonces, le voy a decir que si es menor, me diga que es verdadero. Yo le voy a poner la palabra verdadero. Verdadero. Cuando voy a trabajar con cadenas de textos, siempre voy a tener que declarar, o más bien asignar las comillas, para que Excel no las vaya a confundir con quizás una variable o una celda. Cierro las comillas y ya le estoy diciendo que si la celda B10 es menor que la celda C10, me va a mostrar un resultado verdadero. De lo contrario, valor falso. Si es falso, entonces ¿qué va a hacer? Pues lo contrario, es falso. Ok, lo voy a modificar, voy a poner es menor. Y luego aquí le voy a poner es mayor. Ok, cierro las comillas y doy un enter. Ok, voy a poner aquí 23 es mayor, voy a poner menor, es menor. Voy a poner 1, claramente es menor. Voy a poner 100, claramente es mayor. Muy bien. Entonces, con esto concluimos los 3 tipos de datos que se pueden trabajar en Excel con sus derivados. El primero de ellos vimos que eran del tipo valor numérico, el segundo de ellos el texto, y realizamos unas fórmulas en Excel de tal manera que mi resultado me los arrojará del tipo numérico o del tipo texto. Gracias, chavos. Y bueno, chavos, esto sería todo. Es la actividad que vamos a realizar esta semana. Me van a elaborar una tabla en Excel de tal manera que reúnan prácticamente todos los datos estadísticos, todas las estadísticas que tenemos hasta hoy en día, o si llegan a actualizar, es 18, falta el día de mañana, posiblemente ustedes la actualicen hasta el 20 de marzo 21 y vamos a darnos cuenta hasta cuántos infectados ha incrementado. Esperemos que disminuya estos datos para ir obteniendo cada vez mejores resultados en base a las precauciones que se deben de tomar en cuenta para evitar este tipo de contagios. Entonces me van a diseñar una tabla en Excel con estos valores de cada uno de los países. A más tardar me la tienen que mandar antes del lunes 23 de marzo para que pueda ser evaluada a través de plataforma. Me van a utilizar los tipos de datos que ustedes crean convenientes y si es posible entonces le den un formato a las celdas de tal manera que le den una mejor presentación a su tabla de datos en relación a la información de este problema del coronavirus. Un saludo, un abrazo a todos y estamos aquí en contacto. Voy a abrir la actividad en plataforma para que puedan mandarme su archivo de Excel y pueda ser revisado y evaluado para su calificación de informática. Saludos.